Bienvenido o bienvenida, mi nombre es Sergio Jaramillo. Vamos a hacer una clasecita de cábala aplicada al día a día hoy y he utilizado este marco, este pequeño esquema del árbol de la vida que he sacado impreso y enmarcado para que lo veamos mucho más claro de qué se trata esta tecnología. Y bueno, si nunca has escuchado nada de cábala, no voy a entrar en la introducción de lo que es la cábala ni lo que es el árbol de la vida, sino que te voy a dejar aquí otro vídeo que grabé hace tiempo donde introduzco un poquito más qué es esta mística hebrea y también os pongo un poco en contexto de quién soy y cómo he ido a parar a esta tecnología del alma. No sé si habrás llegado directamente de YouTube o si me seguirás en Substack. De cualquier manera, eres bienvenido o bienvenida. Hoy vamos a ver cómo funcionan las energías masculinas y femeninas en la cábala para que tengamos una visión mucho más amplia, ¿no? Porque quizás en lo que es energía masculina, femenina, hombre, mujer, incluso yin-yang, hay veces que se me queda una visión un poco reduccionista, ¿no? Incluso todos nosotros en el árbol de la vida estamos yendo al lado derecho y yendo al lado izquierdo, es decir, básicamente lo que veis aquí en la imagen, ¿no? La parte de la columna derecha, que es el hemisferio derecho del cuerpo, sería la columna de dar o la expansiva, y la parte de la izquierda, que estaría representada en el hemisferio izquierdo del cuerpo, sería el femenino y sería más la restricción o la recepción, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo esas energías o esas esferas van hacia un lado, hacia el otro, para que también la persona que está ahí detrás de la cámara pueda saber realmente en qué esferas o en qué sefirot tiene equilibrio o desequilibrio. Entonces ya de entrada, si vamos arriba del todo, decimos, oye, ¿qué es esto del masculino y el femenino? Incluso a lo mejor habéis visto un montón de veces la estrella de David y no sabíais muy bien por qué tenía esta forma. Entonces el lado masculino es el triángulo que tiene su punta hacia el cielo y el lado femenino, que sería como una copa, sería el que tiene la punta hacia abajo. Entonces fíjate qué sencillo que la unión de los dos efectivamente tiene la estrella de David. Si vamos en cuanto a lo que son los mundos, que tendríamos estos 4 mundos dentro del árbol de la vida, vemos que la parte femenina y la masculina tienen perfecto sentido con lo que está ocurriendo en nuestra vida. Entonces realmente por esto a mí me gusta la cábala y por eso lo comparto artículos, comparto vídeos, porque realmente tiene una aplicación. Si al final fuese simplemente una filosofía o una mística que, bueno, suena bonito pero no tiene una aplicación a mi realidad, pues no me la quedaría. Al final, después de, no sé, 14, 15 años estudiándola, me he dado cuenta que si siempre vuelvo aquí, al final cualquier cosa que vea en mi mundo es decir en Malhut. Si me gusta quiere decir que lo he pasado bien por todo el árbol de la vida, y si no me gusta decir veo malos resultados, pues en lugar de echar las culpas afuera, vuelvo otra vez arriba. Porque aquí abajo estaría nuestro mundo real, todo lo que ven nuestros 5 sentidos sería Malhut, y en la parte superior sería como la parte más cercana a Dios, o como normalmente lo llaman los cabalistas, que es el Ein Sof, que es el infinito. Entonces vemos que en el mundo de emanación hay una sefirot que está hacia el lado masculino y otra que está al lado femenino. En el mundo de Briá, que sería en el mundo de creación, tenemos una sefirot que está hacia el masculino, otra hacia el femenino. Si vamos hacia el mundo de formación, ocurre lo mismo, y en la parte final directamente ya estamos en el mundo real, en el mundo en nuestro reino, como suelen decir ellos en Asia. Entonces vamos a ir parte por parte porque es muy curioso y no es casualidad que si veis, seguramente hayáis visto alguna vez estas grafías, es el nombre de Dios en hebreo, Yud, He, Bab, He, que curiosamente lo tengo tatuado en mi muñeca derecha. Y qué curioso y qué casual y qué bien enlazado, que si lo juntáis, esto parece un cuerpo. Tenemos aquí la cabecita, tenemos aquí los 2 brazos, la columna vertebral y las piernas. Y efectivamente coincide con el esquema del cuerpo. De manera que cuando vamos a esta parte sería la cabecita, y ahora cuando veamos Jofma y Binah será el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo. Cuando vamos a Gesed y Geburah tenemos brazo derecho y brazo izquierdo, el dar y el recibir. Cuando vamos a Netzach y Hod tenemos, por así decirlo, la cadera derecha y la cadera izquierda, el avanzo o el me lo pienso, y cuando vamos abajo pues tendríamos esa parte de raíces que ya están ancladas al suelo, lo que serían nuestros pies, ¿no? Lo que aterriza en el mundo. Vamos a ir parte por parte para que veamos cómo funcionan nuestras energías masculinas o femeninas, expansión y restricción.
Si vamos a la primera parte, como decía Hovmai-Binah, coincide perfectamente con lo que siempre se ha visto, ¿no? De una manera un poco más pragmática y más lógica, con el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Entonces, el hemisferio izquierdo para los cabalistas tendría que ver con la sabiduría y el hemisferio izquierdo, el que es más lógico, con el entendimiento. Podría ser algo así, como que el lado derecho le corresponde más a lo que se conoce como canalización y el lado izquierdo es como el lado más lógico, más estructurado, correspondiente como una parte más mental, más de planificación, incluso de números, ¿no? Entonces aquí es muy curioso porque enseguida os vais a ver, ¿no? Si sois más los cursólogos, es decir, aquellas personas muy racionales que dicen, bueno, yo hasta que no tengo el quinto nivel de Reiki, el 10º nivel de registros acásicos o de lo que sea, no me lanzo a emprender o no me lanzo a ayudar, ¿no? Y luego habrá los que os identifiquéis con el otro, que son los canalizadores, que no hacen ninguna formación y directamente lo que le venga de Dios, ¿no? Entonces, precisamente el equilibrio estaría en unir las dos, ¿no? Pues tener una parte lógica que, oye, a través de la formación coja una contundencia y luego una parte de confiar también en esa parte intuitiva, esa parte canalizada. Entonces ya vemos que simplemente en la primera dimensión, la que está más cerca de la corona, del Ein Sof o de Dios, pues ya hay un juego, ¿no? entre la parte intuitiva y la parte racional. Y es curioso porque, claro, normalmente cuando hablamos de mujeres decimos, bueno, es que las mujeres son más intuitivas o es que las mujeres tienen como más ese instinto y el hombre es más racional. Pues realmente en la cábala ocurre al revés, porque si os fijáis, en el lado derecho estaría esa parte más creativa o esa parte más intuitiva y por el contrario, en la parte izquierda estaría la parte más femenina, es esa parte más racional, más mental. Entonces, que la persona que me esté escuchando ya le vaya dando vueltas a qué le dice esta información. Si vamos al siguiente mundo, al mundo de creación, al de Briah, este sería como un mundo más emocional, tendríamos ahí Geset y Geburah. Entonces Geset y Geburah en realidad es el dar y el recibir, tal cual. Y entonces a mí me parece muy curioso cómo están ubicados en los brazos, porque si os fijáis, salvo que normalmente seamos zurdos, la mano derecha es la que empuña el arma, la mano derecha es la que escribe, es decir, es la mano de la acción. Y la mano izquierda es la mano que recibe, ¿no? La mano que se suele decir del mendigo. Entonces es muy interesante cómo en la cábala y en nuestra vida vemos que esto tiene una aplicación directa, ¿no? En qué momento nosotros estamos dando demasiado, entonces hay un exceso de dar, o estamos recibiendo en exceso, un deseo egoísta, entonces hay un desequilibrio hacia el recibir. Y precisamente aquí hay una sefirot que es clave, que es Tiferet, que obviamente es el corazón. Y fijaos qué curioso, ¿no? Que está en el centro del árbol de la vida, pero también está en el centro de nuestro cuerpo y en el centro del brazo derecho y del brazo izquierdo. Entonces, por eso al final yo me lo imagino esta triada, la triada de la creación, como la balanza de la justicia. Y vosotros sabéis que la balanza de la justicia siempre se representa, ¿no? Como a una mujer con una venda en los ojos que al final no ve, simplemente sopesa dos balanzas y simplemente calcula hacia dónde se está inclinando, hacia un lado y hacia el otro. Entonces es importante que realmente para que nuestro corazón esté lleno, tenemos que equilibrar esa parte de dar y el recibir. Y aquí es muy curioso porque, por ejemplo, si hablamos ya de hombre o mujer, aunque obviamente pues hoy en día a nivel de cómo está la estructura social, todo esto ha cambiado mucho, a nivel biológico, por ejemplo, la mujer porque tiene básicamente al muchacho o la muchacha dentro de su cuerpo, es más de cuidar, es una parte más de vasija, obviamente, por cómo es de mujer, y en el hombre pues es el que salía a la guerra, ¿no? Entonces fijaros, qué curioso, porque cuando buscamos hoy en día que ya a lo mejor, bueno, a lo mejor no, seguro, eso no existe, del salir a cazar o el cuidar de la familia, todavía sigue habiendo cierto conflicto. Entonces, ¿qué podemos entender aquí en el árbol de la vida que me va a equilibrar? ¿De qué forma yo puedo ajustar el dar y el recibir? O, por ejemplo, yo estoy dando servicio, yo estoy dando ayuda a mis amigos, pero claro, a lo mejor lo estoy dando con la intención de recibir. Entonces ya no es un dar genuino. O a lo mejor estoy recibiendo, pero no estoy recibiendo de corazón, porque es como, bueno, me siento en deuda con el otro. Entonces, que veamos qué juego tan tonto estamos haciendo. De hecho, creo que es interesante que en este punto nos paremos un poco a ver los niveles del amor, ¿no? Porque precisamente si en el centro está Tiferet y está el corazón, podemos entender mucho mejor cómo se equilibran el dar y el recibir. Porque a pesar de que estos niveles del amor estén más asociados con etapas de nuestra vida, todos en algún momento, aunque tengamos 30, 40, 50, hay veces que tenemos ese amor adolescente o de niño.
Entonces, ¿cuáles serían esos 4 niveles del amor que están directamente relacionados con estas sefirot y con este mundo de la cábala? El primer nivel, lo que se dice que es un nivel del bebé, ¿no? El bebé al final solo quiere geburá, solo quiere recibir y no va a dar nada a cambio. Quiere la teta de mamá, quiere jugar, quiere que le den calorcito y que le mimen, pero él no va a hacer absolutamente nada. ¿Cuál sería el segundo nivel? Pues es un amor más adolescente. Entonces, bueno, yo te doy, pero siempre que tú me des algo a cambio. Entonces, estamos jugando a eso, ¿no? Seguramente os suene alguna situación a la que todavía ahora estemos jugando a eso. El tercer nivel, entendiendo que es más elevado, sería el amor a los iguales, ¿no? El que sería un amor como familiar o tribal. Entonces, ese amor al final solo da, es decir, da sin esperar nada a cambio, pero a los suyos, a sus primos, a sus amigos, a los que son, no sé, de su ciudad, de su pueblo, es decir, más o menos a sus similares o a los que son de su sangre. Y el cuarto nivel, que sería el más cercano a la divinidad, sería aquel amor que da sin mirar a quién y sin esperar nada a cambio. Entonces ese sería realmente al que aspiramos todos, sabiendo que yo a lo mejor le doy algo a una persona y no necesariamente me lo va a devolver ella, sino que en la vida, en su tremenda justicia, siempre me va a devolver lo que yo he dado multiplicado. Entonces a lo mejor doy un donativo a una persona que lo necesita, pero luego resulta que me aparece una oportunidad a la semana siguiente o al mes siguiente que no esperaba, ¿no? Entonces es como esa elevación, ¿no?, del dar y el recibir, que creo que se contextualiza muy bien en la cábala. Si vamos hacia abajo, al mundo de formación, esto a medida que vamos hacia abajo se va viendo más en nuestro mundo material, ¿no? Entonces yo aquí siempre lo asocio con la cadera. Si vemos esta letra del nombre de Dios, la Bab, en realidad al final de la columna, y como parte muchas veces de la columna, está el coxis o la cadera, y es justo donde se ancla los dos fémures, ¿no? Donde realmente tengo el derecho, que sería Netzach, que es el que me dice, venga, vamos a por ello. Entonces esto ya estamos en un mundo donde digo, oye, por ejemplo, siendo emprendedor, voy a por este proyecto. Entonces mi cadera derecha es como que me invita a avanzar. Pero luego está Hot, la parte restrictiva o femenina, que sería la cadera izquierda, que me dice, espera que igual hay que sopesar cosas. Y inmediatamente también vamos hacia arriba, es decir, seguramente nuestro hemisferio izquierdo esté calculando las posibilidades de si en esa empresa que nos vamos a meter o ese emprendimiento que vamos a hacer realmente funciona. Entonces que veáis que esto no es un compartimento estanco en el que digo, bueno, ya he bajado aquí, ya no hay manera de volver atrás. No tiene nada que ver con eso, sino que muchas veces los saltos a otras sefirot, a otras dimensiones, constantemente se van entrelazando. Entonces, aquí, por ejemplo, llevado a la parte familiar, pues a lo mejor, en teoría, pues el padre siempre es más de venga, arriesgar, vamos a hacer negocio, vamos a tal, pero la madre no, pues por esa función biológica dice, espérate, que esto a lo mejor pone en riesgo a mis polluelos. Entonces que veáis que siempre va a haber un juego ahí constante del avanzo o me lo pienso. Y por ejemplo, en el caso de mi familia, ¿no?, o el negocio, la academia de magos que tengo yo con Carla, pues posiblemente yo esté más en el lado femenino de, bueno, yo estoy tranquilo con lo que tengo, más lo protejo, y ella sea más de, oye, avanzo, me lo juego, apuesto, juego en grande, ¿no? Entonces que veamos que muchas veces no es tanto el patrón de hombre típico, mujer típica, sino que todos estamos jugando entre un lado y en otro. Y es bonito que cuando una pareja está unida, lo que yo considero como almas gemelas, ¿no?, que de hecho la cábala habla mucho de ello, es muy curioso porque siempre estamos como muy bien entrelazados entre todas las sefirot, de manera que si uno es muy racional, pues el otro es más espiritual, es un poco más de esa parte intuitiva. Si uno es más de acción, el otro es más de, oye, espérate, vamos a reflexionar. Porque si lo pensáis sería un poco raro, ¿no? Si los dos fuesen súper de venga, intuición, tal, no sé qué, venga, los dos arriesgamos, habría mucho desequilibrio, ¿no? Entonces por eso al final en la columna del medio, y en este caso en una familia, en una empresa, en una pareja, pues siempre buscamos ese equilibrio, ¿no? Y ya vamos a la parte final, que en este caso no hay bando masculino o femenino, sino que tenemos como la última parte que ya aterriza en la Tierra. Tenemos a Yesod, que si veis ahí en el esquema, sería como un cuello de botella, realmente es un embudo. Está regido, cada una de las sefirot se rige por un planeta, y en este caso está regido por la luna. Entonces la luna siempre tiene como esa parte de cara oculta, y normalmente se la asocia con el ego. Entonces, claro, si esta Sefirot, lo bueno y lo malo que tiene es que es el guardián, o yo lo veo como un peaje, ¿no? Y es el que dice, oye, espera,
pasa o te quedas aquí. Entonces, claro, puede que hayamos trabajado mucho en los mundos superiores, pero cuando llega al ego, a nuestra sombra, a esa parte un poco más irracional, que incluso se relaciona con los sueños, puede que llegue a nuestro mundo o puede que se quede ahí. Entonces, esta Sefirot es muy importante, como entendiendo que si las energías no han llegado muy bien equilibradas, aquí puede haber un cuello de botella importante. Y en último lugar tendríamos el reino Malhut, que realmente es la única dimensión en la que vivimos, es lo que perciben nuestros sentidos. Entonces aquí, como ya para terminar este vídeo, hay una reflexión muy importante y creo que la Cábala me ha enseñado mucho en los últimos años, que si hay algo que no me gusta en mi realidad, lo que voy a hacer, en vez de buscar culpables, que muchas veces lo hacemos, ¿no?, en mi jefe, mi jefa, en la sociedad, en la política o lo que sea, realmente voy a los mundos internos, porque esto coincide con las leyes herméticas, ¿no? Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Entonces, efectivamente, si lo que vemos en mi realidad es bueno, es justo lo que yo perseguía, justo lo que yo intencionaba, pues me doy la enhorabuena, ¿no? Porque he conseguido toda esa energía que viene de los mundos divinos o del Ein Sof, pues hemos conseguido bajarla adecuadamente. Pero si los resultados que yo veo aquí no son los que esperaba o son negativos, como solemos decir, pues entonces en lugar de echar culpa fuera, pues tendría que ir al origen, que es donde se produce todo. Esto no sé realmente dónde lo leí, dónde lo aprendí o si incluso lo canalicé. Es como el ser humano hace algo tan absurdo como si fuésemos a peinarnos, fuésemos a arreglarnos la barba o fuésemos a afeitarnos y lo hiciésemos en el espejo. Es decir, es como si yo me quiero arreglar la barba y voy allá al espejo a peinarlo o a rasurarlo. Sería como muy absurdo, ¿no? Porque es que, claro, me frustro y si es que tengo la barba igual o es que tengo el pelo igual. Claro, si es que lo estás haciendo en el espejo, no lo estás haciendo en tu cuerpo. Entonces, algo parecido hacemos nosotros en la realidad. Estamos aquí, queremos cambiar las cosas porque no me gustan, porque no es lo que yo quería o no es el juguete que yo pedí, pero es que no te estás dando cuenta que lo tienes que cambiar en los mundos superiores, en los mundos internos. Entonces, creo que ahí es muy interesante. Y ya por último, que no quiero que se me olvide, si os fijáis, Tiferet es la única Sefirot que tiene más conexiones. No sé si os fijáis ahí, si se ve que todas las Sefirot están conectadas. Esos son los caminos, los senderos, que curiosamente hay 22 senderos y hay 22 letras hebreas. Entonces, Tiferet tiene 8 caminos de los 22. Quiere decir que tiene algo más de un tercio. Entonces, claro, si nuestro corazón está cerrado, si nuestro propósito no está encendido, pues es complicado que las cosas estén saliendo. Entonces, bueno, simplemente que le tengamos siempre en mente, está regido por el Sol y en cuanto a personajes, al igual que por ejemplo Yesod está representado por José, el del Antiguo Testamento, el de los sueños, pues Tiferet está representado por Jesús, el Cristo, ¿no? Entonces fijaros, ¿no?, qué información tan interesante y tan valiosa que nos revela en este caso pues el baile, ¿no?, que así lo considero yo, es más una danza entre las energías masculinas y las femeninas. Hasta ahí todo lo que os puedo contar de estas dimensiones y si hay cualquier duda, no sé si estáis en YouTube, no sé si estáis en Substack, pues siempre estoy abierto a que en comentarios preguntéis, indaguéis y por supuesto también me facilitéis que pueda abrir otros temas que interesen del árbol de la vida o temas en concreto de la Cábala, porque esto me apasiona y estoy deseando compartirlo con todos vosotros. Un abrazo.